traicionera y que no podemos confiar en ella. Nuestra querida Norma también llegó ahí. Destaca las novelas La banalidad de los hombres crueles, Lo imperdonable, El dilema de Houdini y El dolor es un triángulo equilátero. Ganadora del Premio Nacional de Literatura José Fuentes Mares en el 2017, el libro de cuentos Medidas Extremas y los libros de respectivamente. Es miembro actual del Sistema Nacional de Creadores del Arte y bueno, estamos muy contentos porque ya estamos casi al cierre de esta cuarta semana de la novela negra, por primera vez aquí en la Biblioteca de México, que estamos muy agradecidos con todo el personal, con el director José Mariano Leiva, que nos ha prestado aquí las instalaciones para hacer un poquito de ruido con los colegas que están presentando sus más recientes trabajos. Y bueno, ya para cerrar este viernes fin de semana, tenemos La visible oscuridad, que es un thriller ubicado en los años 40. Yo creo que los años 40 han sido una época muy atractiva y muy llamativa para algunos novelistas. Creo que es un punto medio en que está empezando esta modernidad sin ser este monstruo, sin ser este monstruo que o la llamada modernidad, empiezan a haber nuevos crímenes, ¿no? Crímenes que no había normalmente en lugares más apartados, llámese rancherías, llámense pequeños poblados. Creo yo que muchas veces esta misma criminalidad se va adecuando a cómo vas jalando o el mismo criminal empieza a subsistir y a hacer de las suyas. Y bueno, lo que hace Norma es ambientar una ciudad y arrojar luces sobre muchas veces en espacios que no queremos voltear a ver. Entonces, primero que nada, la época. Creo que la época es muy importante, sobre todo en la novela negra, que lo hemos estado hablando no solo en estas conversaciones, sino que es siempre la ciudad y la atmósfera, el tono, la época, marca muchísimo cómo vamos a contar una historia. Entonces, también Norma tiene muchísima experiencia con el guión. Creo que cuando uno lleva una de estas historias a una productora, siempre le ponen las cruces por todo lo que puede llegar a costar, sobre todo cuando tiene que ser de época. Y bueno, ya en lo literario, pues uno se puede como que explayar y decir, bueno, quiero que sea en 1942, quiero que suceda esto, quiero este tipo de personajes, quiero este tipo de vestuario, quiero este tipo de situaciones. ¿Por qué quisiste enmarcar esta historia, La visible oscuridad, justo en esta época? ¿Qué es lo que más te llamó la atención como para adentrarte? Hablaremos. ¿Sabes qué? Esto lo vamos a poner en 1942. Es en ese año porque encontré un personaje
bueno, una persona real, en 1942, mientras hacía una serie de colaboraciones para Confabulario, cuando Héctor de Mauleón era director, y era un semanario de nota roja. Yo entregaba cada semana una crónica de nota roja. Y obviamente el criminal de Tacuba tiene que salir en una crónica de nota roja, porque era historia de la nota roja, ¿no? Entonces, quien son nacidos a la nota ven que hay como una pequeña colección de libros, bueno, yo lo tengo, y ahí estuve buscando los casos que iba a investigar más a fondo, y para mí era importante, por un lado, que haya sido muy mediático, y en segundo lugar, que los personajes tuvieran cierta complejidad, ¿no? O sea, no quería el crimen común o el crimen solamente pasional, lo quería como más de dónde poder asir más la crónica. Y ya está muy conocido el caso de Gregorio Cárdenas, pero investigando más, yendo a leer a la hemeroteca toda los periódicos de esa época que salieron alrededor de sus crímenes, descubrí una agente del Servicio Secreto Mujer, que se llamaba Ana María Dorantes, y me causó muchísima curiosidad, para empezar porque está en los periódicos y nadie la había notado, incluyéndome. O sea, lo encontraste justo en la hemeroteca. En la hemeroteca. Okay. Lo encontré en la hemeroteca y algo que me atrajo mucho es que en el periódico está narrado de una manera muy natural. O sea, no hay ningún aspaviento porque es una mujer la que está. No, los agentes, José Acosta Suárez y Ana María Dorantes, llegaron a Mar del Norte, al lugar donde ya sabes, el Goyo Cárdenas, o el troglodita, o todos los nombres que les ponían. Sí. El Chacal. El Chacal. Y me llamó mucho la atención y quise saber más de esta mujer. Se me hizo rarísimo, ¿no? Y entonces acudí al archivo de Lecumberri con una amiga que es historiadora, que tiene un manejo del archivo, digamos que más estudiado que yo, y por más que buscó y que buscamos, no encontramos nada de la existencia de esta mujer, que luego vuelvo a encontrar su nombre en otro caso de nota roja del que también escribo en Confabulario, que es el de la ogresa de la colonia Roma. Okay. Ahí vuelve a salir Ana María Dorantes. Entonces, pues traía el gusanito en la cabeza y el nombre. Fantasma que te rondaba, que te aparecía acá. Sí. Se me hacía una gran historia que contar, ¿no? Ya Gregorio Cárdenas está, para mi gusto, demasiado visitado, demasiado manoseado. Hay películas, hay novelas, hay teatro, hay historietas, hay demasiadas cosas y se sabe tan poco de lo que hay alrededor. Digo, para empezar, de las mujeres que asesinó, ¿no? Y para seguir, pues, de la gente que estuvo involucrada en el caso, ¿no? Entonces dije, esto está bueno contarlo, esto da para una novela. Y como no encontré nada sobre Ana María Dorantes, entonces sí me inventé. Sí, te empezaste a ficcionalizarla. Me inventé a Ana Terán y está la novela basada o inspirada en el caso de Gregorio Cárdenas. Sí, y es interesante que tu personaje ha estado involucrado en dos casos tan emblemáticos, ¿no? en la vida civil aquí en México. Tal vez no tiene los mismos reflectores, la ogresa que Goyo Cárdenas, pero era una mujer. No recuerdo en qué colonia trabajaba, pero se dedicaba a hacer abortos, ¿no? A hacer abortos a mujeres de la alta, bueno, de todas las esferas sociales, pero sobre todo de la alta sociedad, ¿no? Entonces iban con la ogresa y les practicaba abortos clandestinos para cuidar un poco el honor de aquella época.
al final, cuando destapan todo este caso y dicen la cantidad de abortos que realizó, pues fue impresionante. También, si mal no recuerdo, tenía una lista de todos sus clientes, que también eso le daba una cierta, un aura, un escudo de impunidad. Entonces, es interesante cómo tu personaje llega y está involucrada de cierta forma en estos dos casos tan emblemáticos, pero también creo que es un poquito esta reivindicación, ¿no? de cómo borrar este nombre real de esta mujer y tú llevarlo o rescatarlo de las sombras para empezar a escucharlo ahora, ¿no? Sí, a mí me atrajo ella, me encantaría saber quién era, pero digamos que no fue el visibilizarla, no fue lo que me hizo escribir la novela, ¿no? En sí creo que la historia de una mujer del servicio secreto en el 42 atrapando a un asesino de mujeres, la historia es potente, ¿no? Y además es una época que a mí en lo particular me parece apasionante. Soy muy fan de Metinides, de su trabajo. El mejor. Y pues esta ciudad entre los apagones decretados por el gobierno, venimos de la Revolución Mexicana que está a 10 minutos, entonces es como un momento muy convulso que se prestaba para no solamente tenía yo una buena historia en Ana María Dorantes, sino que todos los ingredientes que estaban alrededor me daban un escenario de lujo, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que mucho de lo que tiene que ver no luce ni un protagonista ni un antagonista, sino con todos los personajes, toda la constelación de personajes que hay a su alrededor. Y yo creo aquí también es importante lo que hace Norma. Menciona al niño Metinides, a este gran fotógrafo, con un ojo impresionante para retratar la muerte, encontrar esos ángulos estremecedores, que tú veías esas imágenes y te transmitía más allá algo. O sea, estaba la violencia, claro, eran cadáveres lo que estabas viendo, pero era una historia detrás de cada imagen. Ahora bien, el niño Metinides aquí no aparece como tal, ¿no? Es el pollo, ¿no? Ese tipo de homenaje. Y también aparece un homenaje grandioso a nuestro querido Francisco Hagenbeck, que se nos adelantó hace varios años y que también aparece como personaje. Hagenbeck está basado en el Güero, o no, o vas jugando con eso. Está inspirado en Francisco. Yo llegué por fortuna llegué a platicar con Paco de la novela y llegué a platicar del personaje que le había puesto su nombre. O sea, desde antes ya sí, lo tenía. Sí, no, de hecho no es un homenaje póstumo, él lo sabía. O sea, me hubiera encantado que lo hubiera ya visto, ¿no? En la novela. Y Paco también un gran apasionado de esa época, ¿no? Con Sonny Pascal y le encantaba esa época. Sí. Y lo platiqué mucho con él y de hecho le llegué a enviar extractos que ya tenía escrito y era, digo, como todavía estaba vivo y ni siquiera estaba enfermo, ¿no? Bueno, lo que ya sabemos, todas las cosas que tenía, pero no estaba grave, pues nos reíamos mucho de cómo estaba quedando Hagenbeck, ¿no? Y las cosas que le estaba yo como poniendo de él. Oye, y bueno, empiezas a agarrar, porque también, como decías, es una época convulsa donde hay personajes de la vida pública muy interesantes. Digo, bueno, el Güero Tello al momento cronológico no estuvo no concuerda con, ¿cómo se llama?
con Goyo o con Metinides, ¿no? Pero por eso esa licencia literaria. Pero aparte, creo que vas dibujando estos personajes que van apareciendo en la vida civil o pública de México y que te sirven para investigar este caso, ¿no? Sí, porque aparte, digo, siempre, desde que estaba yo escribiendo la columna en Confabulario y conocía ya el caso de Gregorio, me saltaba mucho el tipo de mujeres que te vendían en el cine en aquella época, ¿no? Entonces, siempre digo que solamente había dos formas de ser mujer, o eras Ninón Sevilla, la perdida rumbera, o Marga López, la madrecita santa que aguanta todo por los hijos, ¿no? Y que no había nada en medio. Entonces, que eso a mí me parece que es un cortocircuito en la mente, en la psique de las personas, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y sí trato de reflejar eso sin que suene como una especie de crítica, porque al fin y al cabo, pues todos somos resultado de nuestra época, y esa época era así, era lo que había, ¿no? Hoy se habla de narrativas, en esa época era una la narrativa, y si no te ceñías esa narrativa estabas completamente marginado, ¿no? Y quería como poder transparentar eso, no solo en el personaje de la agente de servicio secreto, sino también en el personaje del Pollo Artigas. El Pollo Artigas es un jovencito muy flaco, que parece que los trajes le parecen que le quedan prestados, ¿no? Con un cabello súper rebelde, que por más que se pone la grasa esa que se ponían todos, a él no se le aplaca, ¿no? Un hombre completamente fuera de la época, malo para los golpes, sensible, y me parecía como interesante espejear tanto el personaje de Ana y el del Pollo con lo que se esperaba que tenía que ser un hombre o una mujer en ese entonces, ¿no? Entonces, creo que se dan situaciones interesantes en ambos lados. Para mí los dos son los protagonistas, no creo que solamente sea Ana, sino Ana y Manuel son los protagonistas de la novela. No, yo creo que en ese sentido se van espejeando, ¿no? Se van espejeando situaciones en las cuales a lo mejor Ana no puede entrar por su condición de agente, y por otro lado el Pollo por su condición de periodista puede echar mano e irse por la izquierda, ¿no? y encontrar pistas o datos que no serían más fáciles para los agentes. Hay algo que me gustaría que me platicaras. Es bien emocionante cuando te metes a una hemeroteca. Empiezas a buscar estas historias y de repente encuentras como estas pequeñas pepitas que tú encontraste al momento de esta curiosidad malsana que tenemos los novelistas, ¿no? Que dices, canijo, ¿por qué este nombre? Y luego te repites y empiezas a lucubrar, imaginarte y a encontrar esos puentes o construir esos puentes comunicantes para ir armando esta historia. ¿Hay algo que te llamó mucho la atención? ¿Hay algo que te haya llamado la atención? Porque, digo, mi experiencia de reportero es que hay veces que justo que hablas de estas narrativas que se están repitiendo siempre, se están repite siempre. ¿Encontraste algo que dijeras tú, espérate, esto no lo contaron? O sea, lo contaron 10 periódicos o 10 medios iguales, pero esto no lo contó nadie. Entonces, esto puede que creo que es lo que puede suceder cuando puede haber un caso tan manido, que puedes decir de Goyo o de la Ogresa o hablando de esa época, pero dices tú, pero esto no lo han contado, o no lo han contado, obviamente no lo han contado como tú lo has contado, pero no sé si te tocó algo parecido. Digo, de entrada encontrar a Ana María como agente, pues ya es
y hasta un hallazgo, pero a lo mejor alguna otra cosa. No, algo así que me hubiera brincado tanto como fue el caso de una mujer agente. No, digamos el caso de la chata, que fue la La chata, que es otro primera narcotraficante, mujer, por cierto. que aquí es la güera, ¿no? También está, la tengo ahí, le dicen la güera. Me parece interesante que esas personas, estas mujeres, salieran en la nota de una manera tan natural, ¿no? Lo cual, ya viéndolo justamente desde la idea de las narrativas, ¿no? Ahora se piensa diferente, ¿no? Habría como que se abre como un espectro de lo que son las mujeres, ¿no? Y en esa época, pues como había estos modelos tan puestos desde el cine, ¿no? Pues de repente que estos personajes brincaran, ¿no? Como la chata, como Ana María Dorantes, como esta otra, ay, se me olvida el nombre, una que se disfrazaba de hombre para molestar a Valente, a Valentín Quintana. Valentín Quintana. Había una mujer que se disfrazaba de hombre y para demostrar que no era tan bueno como decía. Lo voy a buscar y te va a pasar el dato. Sí, no, pero sí. Ahorita me acuerdo. Sí, te encuentras una cantidad de historias. A mí algo que me ocurrió justamente trabajando la nota roja, que fue algo muy creepy, la verdad, hay un caso que se le conoce como los amantes de Lucerna. Y se sabe, nunca se agarró al asesino, era una mujer divorciada, mayor, que eran un grupo de mujeres que iban al Jai Alai, y ahí había gigolós, generalmente eran italianos, españoles, y eran los noviecillos que agarraban. Y aparece una de estas mujeres que es rica, con el gigoló con el que andaba, asesinados de una manera brutal, pero de una manera que ni siquiera trascendió a los periódicos. De hecho, estoy buscando encargué ya el expediente a la historiadora con la que trabajo, porque era tan sórdido la escena del crimen que decidieron muchas cosas no pasarlas a la prensa. Había toda una historia de que el gigoló italiano aparte tenía un noviecito, y nunca se supo realmente. Pero cuando yo estaba haciendo esa columna, me llamaron un día de Grupo Nexos. Yo tenía una novela ahí publicada y me habló Rafael Pérez Gay y me dijo: oye, habló un tipo que leyó la nota, tu columna de los amantes de Lucerna, y que quiere tu número porque tiene información que te la quiere hacer llegar. Nosotros no le quisimos dar ningún dato. ¿Nunca les llegó la información o cómo? Ya. No. Le dije, mándamelo. Cítalo en Grupo Nexos. Ah, ok. ¿No? Entonces, cualquier cosa, pues o sea, ahí está todos. La banda, ¿no? Sí, estamos todos, le brincamos como cholos. Y y llegó un hombre muy mayor, como de casi 1,90, guapo para su edad, y me contó unas cosas de lo más creepy. De lo que sucedía en el Jai Alai. Que él estuvo en la escena del crimen, y yo me quedé con la cosa de que él era el asesino. Tenía todo el tipo de extranjero, ¿no? Y quedó de volverme a buscar para darme
según él, yo creo que eso ya se lo inventó, que él pudo grabar con su Super 8 y Super 8 o lo que se usara en aquella época, no sé. Son los 50, ya son los 50, que tenía grabado la escena y que me quería dar la película. Es una buena historia ahí, ¿no? Y Sí. ya nunca me llamó y fue una cosa muy, muy, muy rara. Sí, escribir sobre nota roja atrae cosas Sí, sí, sí. peculiares. Sí, trae, sí, es cierto. No, sí, a mí, yo cubrí la nota roja como alrededor de unos 10 años, 12 años, entonces sí te tocaba llegar muchas veces antes que los mismos policías o que los mismos peritos o los forenses. Obviamente era otro tipo de crímenes lo que me tocaba cubrir allá en el norte, eran más ejecutados, no había a lo mejor, sí, me tocó un par en hoteles de paso, o sea, con mujeres, pero sí, a lo mejor no con tanta frecuencia o tan rudos como que podía haber aquí en Ciudad de México en cierta época. Es una pregunta ya como en un poquito de retrospectiva y yendo un poquito a la novela y citándonos un poquito en el presente. ¿Crees que ahorita sea más fácil asesinar y salirte con la tuya que en esa época? Porque de repente lo vemos con nostalgia y bueno, sí había, obviamente no voy a decir que no hubiera corrupción en esa época, no es que no hubiera delincuencia o quizás quitar a alguien del medio a cualquier costo, pero de repente como que a lo mejor no había los medios que hay ahorita para poder localizar o encontrar a un culpable, pero en esta búsqueda, en estas investigaciones, ¿tú crees que sea más fácil asesinar a alguien ahorita que en aquella época? No sé, pues me quedé pensando por muchas cosas, ¿no? Por la situación de la ciudad, por el alumbrado, por donde caminaban, no sé, aunque ahora es muy grande y también el anonimato también te permite hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que lo hemos estado viendo en todo el país, ¿no? Es como que había una línea que no se cruzaba y una vez que la cruzaron varios, todo el mundo pensó que no había nada malo en cruzarla, ¿no? Yo creo que las ejecuciones por cuestiones de crimen organizado son muchas, pero también no necesariamente relacionadas con el crimen organizado. Es una ciudad muy grande, hay zonas gigantes donde han aparecido, por ejemplo, la pareja esta que era caníbal, ¿no? Sí. Y que los agarran pues por Por azar, ¿no? puro azar. ¿no? Pudieran haber seguido y seguido. ¿Y cuántas chicas desaparecidas por ahí habían? ¿No? Y no hay una… Como aquí no está la cultura de la investigación, aquí no se investiga nada, que eso es algo que sí se puede sentir nostalgia de aquella época. Con Ana María, ¿no? Porque sí había investigación, el servicio secreto estaba dedicado exclusivamente a secuestro, asalto de bancos, extorsión y a homicidios muy fuera del foro común, ¿no? Entonces sí había una policía, digamos, especializada. ¿Que se ha romantizado el servicio secreto? Sí. Sí. Que si eran incorruptibles, que no había caso que no solucionaran. Yo creo que eso es que tenían muy buena prensa, pero sin duda creo que también algo que tenía el servicio secreto en aquella época
es que yo creo que sí tenían como una dignidad y un respeto de la institución que representaban. No, no digo que no hubiera corrupción, seguro la había, pero sí se sentían orgullosos de la charola que portaban, ¿no? Y creo que ahora hay una y respeto hacia los policías ganado por ellos, muchos, pero también hay unos jovencitos que apenas están empezando y les llueve, como lo que vimos ahora en la marcha esta, la de 2 de octubre, o sea, agarrando un policía a patadas, un grupo, o sea, con todo y la corrupción que pueda haber, o sea, es difícil que el policía tenga un cierto respeto, una dignidad de su propia charola, si la sociedad lo trata así. Y es una víbora que se come la cola porque la sociedad lo trata así, porque a raíz de que llegó Durazo, la policía se fue al carajo, ¿no? No, y de hecho, lo que hace Norma es recordarnos sí, el respeto que había a través de su personaje de Ana María, pero también este respeto que había en los medios, ¿no? Había mucha ética, o sea, de como siempre, ¿no? Buenos y malos, creo que había unos que siempre hay manzanas podridas en todos los oficios, pero sí era una época en donde salían los reporteros a corretear la de 8, o sea, ya no hay 8 columnas, ya no hay 8 columnas en los medios, pero iban y correteaban y peinaban la ciudad y eran hombro con hombro con los agentes, ¿no? O sea, para ganarte tú la confianza de la gente que te va a estar pasando información y viceversa, que de repente te vuelves, hay una simbiosis muy interesante entre el reportero de la nota policíaca y tus fuentes, ¿no? Andas como si de repente te creas charola y tratando de investigar y de repente te pasas esos datos para encontrar las pistas o el posible culpable. Pero también lo que hace Norma es recordarnos este odio ancestral hacia las mujeres, ¿no? O sea no es, ha habido épocas como lo que sucedió en Juárez con los feminicidios, como que de repente repuntan México es un país que tiene un alto índice de feminicidios, pero creo que lo que hace Norma también recordarlos que no es nuevo, o sea, es algo que tenemos latente durante muchas décadas, muchos años, cientos de años, bueno, cientos de años, pero muchos años, y que no debemos de olvidarlos. Desgraciadamente seguimos siendo un país muy machista, donde creo que hace un par de días estaban platicando Fernando Benavides y José Mariano Leiva, están hablando de la ciudad como escenario y todo lo que sucedía, y también estaban platicando de cómo sucedían estos crímenes pasionales, pero también porque los hombres veían a las mujeres como objetos, o sea, no representaban más allá de, ¿no? Entonces, y no lo veían mal. No, aparte es eso, ¿no? Que la narrativa era la responsabilidad de ellas, no de ellos, ¿no? Ellas fueron los que los volvieron locos, ellas fueron las malas mujeres, o sea, siempre tratar al hombre como… Justificándolo, ¿no? Justificándolo, ¿no? Como si no pudiera manejar sus pasiones, Sí. una sangronada. Salvó su honor, sí. no la trató porque lo engañó y la mató, pero por supuesto, tenía Claro, que salvar su honor. sí. Y por ejemplo, hablando justamente de eso, a mí una de las cosas que más me impactó del caso de Gregorio Cárdenas, volviendo a la novela, es que en un interrogatorio, cuando le preguntan por qué las mató, él contestó: porque odio a las mujeres. No, o sea, no está uno tratando de darle una narrativa, una explicación, o sea, literalmente su respuesta fue eso, ¿no? Está en el interrogatorio que le hacen, porque odio a las mujeres. Se le trata del primer feminicida
por supuesto que no. Quizá digamos que es el más mediático, al que más se le dio foco, reflector, pero es un mal que viene de muy atrás. Sí, ¿no? Y luego, después de todo esto, justo esto mediático que comentas, cuando sale, ¿no? Cuando lo reivindican y que sale en el Congreso y todavía le aplaude todo el Congreso. O sea, ¿dónde queda? O sea, ¿dónde queda ¿te imaginas qué hubiera pensado Ana María después de todo este trabajo? Decir, ¿sabes qué? Encontré al culpable, el asesino de estas mujeres, lo llevamos ante la justicia, mostramos las pruebas, hubo condena y en vez de encontrar ese repudio general, ese cuestionamiento que dices tú, que imagino que no solo como narrador y como mujer te enoja, dices, ¿por qué estás diciendo eso? Nomás porque odio a las mujeres cometiste estas atrocidades. Y luego salir con esto con la frente en alto y los aplausos. No, y creo que son cosas que de repente como país no las entiendes, no las comprendes. ¿Te preguntaste alguna vez qué hubiera pensado Ana María después de muchos años ver esta escena? No, realmente, fíjate que yo esa escena la tenía, ya no me acordaba, porque por supuesto cuando escribía la columna lo mencioné, pero no me había como puesto a pensar. Me parece una locura, una muestra más de que Bretón se quedó corto con eso de que México era un país surrealista, pero digamos que hasta la fecha tenemos como todavía esas narrativas todavía persisten, ¿no? Todavía lo puedes ver. Es que le digo, pero No te preocupes. No me hace caso. 10 minutos. Okay. ¿En qué estamos? La narrativa, Esto se edita, ¿no? Sí, se va a editar. Sí, no te preocupes. No, estabas diciendo que tenías posiblemente esta escena ahí y que ya no la recordabas, pero justo estabas hablando de lo que contaban, ¿no? Lo que decían. Hay una entrevista con Jacobo Saludowski en YouTube, la puedes ver. Ahí en YouTube la puedes ver. La vi cuando tenía la columna, no la he revisitado, pero es siniestro la capacidad de no asumir tus actos. Hicieron en una ocasión una obra de teatro basada en él. Y un amigo mío era celador en la obra de teatro. Y no sé a quién se le ocurrió la idea de invitar a Gregorio Cárdenas a un ensayo. Y fue Gregorio Cárdenas con una de sus hijas. Y al lado estaba el dramaturgo, que no recuerdo quién, no recuerdo si era Leñero, no, yo creo que no, pero era alguien así, un peso pesado, y le contó a mi amigo que cada vez que era una escena en la que asesinaba a una mujer, se hacía como si estuviera dormido. Volteabas a verlo y se hacía el dormido. O sea, una disasociación. El tipo nunca asumió, nunca se hizo responsable de sus actos, y eso sí me parece verdaderamente espeluznante, ¿no? No volvió a matar, nunca se le volvió a saber nada. Se puede decir que le dio un brote psicótico, qué sé yo, ¿no? Pero yo creo que nunca hubo un verdadero arrepentimiento ni una rehabilitación, como dicen, dijeron los en la Cámara ilustre, ¿no? de nuestros brillantes políticos. No, no creo que haya pasado en ningún gobierno
ningún gobierno algo similar como lo que sucedió con Gregorio Cárdenas y esta rehabilitación tan mediática y tan vendida que quisieron darnos. Algo que yo sé es que Norma, en todos sus proyectos, y sobre todo hablando en proyectos de época, investiga muchísimo. En esta novela se quedaron muchos datos fuera. ¿Sentiste que se quedaron muchos datos fuera? Porque de repente uno empieza a meterle, esa época a mí me llama muchísimo la atención también, y empiezan a encontrar situaciones, casos, lugares, sucesos de la nota roja. Yo siempre he dicho que cuando una ciudad, estos hechos criminales son las cicatrices de una ciudad. Es cuando es más fácil que recordemos un acto atroz y digamos, no, fue cuando, oye, ¿cuándo nació tu tío? No, fue cuando andaba Goyo Cárdenas ahí haciendo sus desgarriates, o fue cuando el terremoto, o fue cuando pasó estos asesinatos, o fue el 68. Yo en una época, viene y me dijo, pásale, la maldita ciudad que no, pásale, no te preocupes. Nada, llegaste llovido. Está lloviendo. Buenas noches, una disculpa. Pues no sé en qué iban. No, estamos hablando en general, un poquito de la novela, pero también queremos oír tus ¿cómo se llama? Ya. Hijo, bueno, pues yo tenía un montón de preguntas y temas preparados, pero ya se me olvidaron, por supuesto. Sí. Bueno, no, una de las cosas que me gusta más de esta novela, o que me parece más, que resalta mucho más, es la reconstrucción, por ejemplo, de la ciudad en la década de los 40. No nada más de la ciudad físicamente, sino también la reconstrucción de la atmósfera, vamos a decir, emocional y psicológica de los habitantes de la ciudad. Eso fue lo primero que me llamó la atención, sobre todo esta cuestión de los apagones que vamos a decir, inmediatamente engarzas con la cuestión psicológica de los asesinos principalmente, pero también esa oscuridad que traen los policías, los mismos policías y los mismos reporteros, ¿no? Eso fue lo que me llamó la atención. Me gusta mucho la reconstrucción de la época, me gusta mucho la reconstrucción de los asesinos, que una pregunta que tenía, ¿por qué cambiarles el nombre? Porque no encontré nada, para empezar no encontré nada de Ana María Dorantes, de la agente real que estuvo involucrada en el caso de Gregorio Cárdenas. No hay nada de las mujeres que pasaron por el servicio secreto, que tengo entendido que fueron varias, sí, pero no hay registro de ellas. Tenía que inventarme a mi agente. Sí. Pero me refería más bien a los más conocidos, a Goyo Cárdenas, por ejemplo. Pues mira, Goyo Cárdenas, justo hace rato que siento que ya está muy manoseado. ¿Será? Ya, o sea, a mí ya no me parecía interesante. Okay. Me parecía más interesante ella. Ajá. Y preferí como construir un entramado que me permitiera crear la Ana que yo creé, que no sé cómo era Ana María Dorantes, es completamente ficticia, y también que me permitiera crear todos estos personajes que tienen también una especie de oscuridad, ¿no? Su melancolía, un personaje torturado como Manuel, que está inspirado en Metinides, ¿no? Sí. Y porque eso me daba como más libertad de poder ficcionar. Va. ¿En quién está inspirado Hagenbeck? Que yo insisto en decirle Hagenbeck.
Ese fue un personaje inventado completamente. Sí, Agenbeck está inspirado en Agenbeck. Ya, o sea, también era opiómano. Sí. Bueno, esas son varias cosas que me llamaron la atención. O sea, ¿por qué cambiarle? A Quirós Cuarón, por ejemplo, también. Bueno, ahí puede haber herederos que te pueden demandar, ¿no? Algo por el estilo, o que no les guste cómo manejaste al personaje. Pero sí, por ejemplo, me quedé yo con la duda. El otro asesino, el que llamaban el asesino del torso, ¿ese es ficticio completamente? Es ficticio el asesino, pero el mote del asesino del torso es un caso que nunca pudo resolver Elliot Ness. Ya. Y me gustaba el mote. Ajá. Ok. Porque creo que se van enredando muy bien, sobre todo es una pareja criminal bastante interesante, que casi no tienen contacto o prácticamente no tienen contacto más que a través de los anuncios clasificados del periódico, que eso me llama la atención porque creo que eso se usaba mucho en aquel tiempo, o bueno, hasta en tiempos recientes, incluso en la época ya cibernética, cuando, por ejemplo, he sabido que cuando unos amantes no quieren que los descubran las parejas oficiales, por ejemplo, se van a chats que están en ciertas páginas extrañas y ahí se comunican, ¿no? Por medio de eso. Entonces me gustó mucho el uso de los anuncios clasificados. Otra cosa que también, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención fue lo de Metinides. ¿Es Metinides o Metinides? Metinides. Metinides, bueno, lo del niño Metinides, ¿no? O sea, porque ahí no nada más, bueno, creas un personaje con una psicología bastante interesante, que no sé si haya sido basada en el personaje real, supongo que no tanto, pero a la hora que hablabas de sus fotos, es como si estuvieras escribiendo un ensayo de las fotos del verdadero fotógrafo, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención. Sobre todo me llamó mucho la atención esta cuestión de cómo en los materiales para fotografía más cruentos, más terribles, más sangrientos, lograba crear obras de arte, y eso tú lo interpretas como, bueno, tu narradora lo interpreta como una muestra de respeto hacia los cadáveres, hacia las víctimas. Sí. Sí. A mí algo que me atrae mucho del trabajo de Metinides es su interés en los mirones. Ajá. O sea, tiene mucha fotografía donde está tomando el hecho cruento, pero nunca pierde de foco a los mirones. Y en alguna entrevista que leí, no es cierto, un documental, él habla de que le atraía muchísimo la gente que se arremolinaba para ver los casos, ¿no? Y él lo dice, ¿no? Que en el fondo todos somos, Sí. todos somos mirones y todos somos morbosos. Sin embargo, yo creo que él tenía un ojo muy estético, pero de un talento que creo que lo rebasaba. Lo rebasaba en el sentido de que él mismo no sabía lo que estaba haciendo. O sea, en ese… porque tú lo escuchabas hablar en entrevistas y él, por ejemplo, no entendía qué hacía en una galería de arte o en un museo, ¿no? Y si te pones a pensar que esas fotografías se tienen que resolver así, en segundos, Sí. O sea, era un ojo privilegiado, ¿no? Las fotografías que yo describo ahí como si fueran del pollo, todas son de Metinides, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya lo del respeto, eso ya fue mi interpretación. Pero yo creo que tiene cierta razón, o sea, sí es un respeto a las víctimas. Pero ¿no? sus Sí. fotos no muestran así un cadáver descarnado, como el otro fotógrafo Abascal, Sí. ¿no? O sea, no son las de alarma, pues. Por supuesto. Claro que no. Sí, de hecho, las de alarma pues no estarían en un museo nunca, ¿no? O quizás sí, depende del Museo del Horror.
Una de las cosas que, bueno, ya se había visto en tus novelas anteriores, que creo que le da mucha densidad a la prosa, a tu prosa narrativa, a las historias que cuentas, es la penetración psicológica. Esto es evidente, no nada más en los asesinos, la penetración psicológica de los asesinos, bueno, me llamó la atención, me gustó, o sea, se me hizo muy atinada, pero de alguna manera siento que al menos con ellos, pues tenías algunos apoyos documentales, en el caso de Oliverio, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de analizar o de construir psicológicamente a los agentes, a los periodistas y sobre todo, obviamente, a las agentes mujeres, creo que vas bastante hondo, vamos a decir, buceas bastante hondo en su propia personalidad, en su propio carácter y en sus propios traumas y en sus propios anhelos. ¿Eso tiene que ver algo con tu profesión? No lo sé, me imagino que sí, de formación profesional que se le llama. Yo no puedo evitar escribir un personaje si no le hago como una genealogía. Que no es que la escriba y me ponga a hacer detalles, sí. No, o sea, en mi cabeza se empieza a hacer una especie de biografía, de genealogía, de dónde viene, ¿no? En el caso de Oliverio Ortega, me preguntaba de dónde puede salir un pervertido sexual, ¿no? Porque son dos asesinos muy diferentes, sí. ¿No? El odio a las mujeres lo tienen los dos, pero por diferentes razones, ¿no? Y al tratar de responderme esto es cuando me empiezan a surgir estas ideas de una genealogía, de una niñez, de una historia generacional, ¿no? Que viene, en el caso de Artigas, ¿no? Viene de una familia de locos depresivos, ¿no? Sí. Tiene el gen ahí heredado y en algunas ocasiones, si me gusta lo que sale, se queda en la novela. Si no me convence, se queda fuera, pero ya quedó el personaje, digamos que encarnado, ¿no? Bien. Estaba pensando, ¿de dónde viene un asesino serial, un asesino perverso? Pues yo vuelto para allá y puedo encontrar varios, ¿no? O sea, simplemente, no creo que tenga que tener un origen específico, pero me gusta cómo los construyes. Otra cosa que se ve, que me parece bastante evidente y bastante resaltable de la novela, es, por ejemplo, estos conflictos dentro de la policía, estos conflictos dentro del periódico, y casi siempre son conflictos cuyo origen son las mujeres. Sí, o sea, es como plantear un escenario que siempre fue hecho para hombres o siempre había sido dominado por hombres y de repente la incursión de ciertas mujeres y además mujeres muy capaces en esos escenarios provocan esos conflictos internos, esos resquebrajamientos, resquebrajamientos. Se viene abajo el sistema tal como era para que surja un nuevo sistema. ¿Eso se fue dando con la novela o ya estaba programado desde antes de escribirla? Se fue dando con la novela, porque al principio solamente tenía a Ana Terán, ¿no? Solamente estaba escribiendo sobre ella y la estaba colocando con sus compañeros, y fue cuando supe que habían más mujeres en el servicio secreto, que no era la única. Entonces se me ocurrió pensar en una segunda. Sí. Y quise que fuera alguien que fuera como completamente distinta a ella, no una chica como más de barrio, como sí. No, o sea, fue el trabajo que consiguió, no era lo que quisiera hacer, no, pero fue lo que consiguió. Y digo, son conflictos que existen en la actualidad. ¿Cómo no podrían estar en los 40, claro. ¿No? Cuando teníamos fuerte, a Pedro Armendáriz ahí, en este corto, creo que es de Traven, en el que le pide a un perico que le traiga una margarita. No, primero le pide a la esposa, que es María Félix, tráeme una margarita, sí. Y lo ignora. Era un chiste que contaba mi papá. Y luego la pide el perico y el perico no se la trae, entonces mata al perico. Y entonces se voltea y le dice, ¿me vas a traer la margarita? Y va María Félix a traerle en chinga la margarita. Y dices,
qué bonito, qué bonito cuento, ¿no? Sí. Eso era lo que estaba permeando en el cine, ¿no? Las mujeres que eran rumberas de Sevilla, la Pons, todas ellas tenían que acabar mal, ¿no? Claro. No, mientras que Marga López, Sarita García, ¿no? Entre más virginales y más sacrificadas. Entonces, eso es un cóctel en la psique de cualquiera, ¿no? De hombres y de mujeres. Ahora, si le estás buscando, yo creo que en las telenovelas de Televisa, sobre todo, todavía funciona, ¿no? Pero entonces sí, o sea, se fue dando, no, pero sí lo tenías claro. Porque hay una cosa que yo tengo también siempre muy metida en la cabeza, ¿no? La novela histórica, cuando uno aborda tiempos pasados y los recrea y todo eso, siempre tiene que ser un diálogo con la época actual, de alguna manera. Y aquí, por ejemplo, esta cuestión del odio hacia las mujeres, de cerrarle los caminos a las mujeres, de tratar de bloquearlas, de la competencia que sienten los hombres, que es curioso porque así como los pintas, como que no sienten una... a pesar de que ellos tienen las de ganar porque tienen el apoyo de los jefes, o sea, sienten como que la entrada de las mujeres es una especie de competencia desleal. Y yo también creo que eso se siente todavía en muchos ámbitos en la actualidad. Entonces todo eso está reburbujeando en tu cabeza cuando estás escribiendo. Yo creo que la novela espejea muchísimo lo que vivimos actualmente, no solo en los feminicidios, sino el ascenso de la gente decente, no como nosotros. No, es que en aquella época estaba la Liga de la Decencia, ¿no? Sí. Y por más ridículo que nos pueda sonar hoy, pues hay gente que todavía piensa así, ¿no? Claro, y hay un ascenso político en muchos lugares de este tipo de pensamiento que es básicamente conservador y decimonónico, si no es que medieval, ¿no? En donde cualquiera que no cumpla ciertas direcciones que ellos consideran importantes, ¿no? Para la sociedad y para la familia y lo que sea, estás completamente marginado y te tienes que aguantar las consecuencias. Claro, sí, tenemos a un presidente en el país de al lado, ¿no? También, que está jugando a eso un poco. Para escribir una novela como esta, ¿qué tanto es investigación y qué tanto es escritura? Sí hay investigación, es que yo no le llamo investigación porque son así como… Lecturas. Ajá. Fue lectura, Sí. lectura muy dirigida si tú quieres, ¿no? Por ejemplo, me eché La Charola de Sergio Aguayo, que es la historia del servicio secreto antes de que se llamara así, era DFS antes, hasta que le cambió el nombre. Gutiérrez Barrios, ¿no? Sí. Sí. Paisano mío, desafortunadamente. Leí la Charola de Aguayo, me puse a ver cine de aquella época. Hay una película que se llama Distinto Amanecer, con Pedro de Armendáriz y Andrea Palma, y esa película es exactamente en el 1942. Sí. Entonces, sí era poder ver cómo era la ciudad en aquel momento, porque era una ciudad que todavía era muy rural en muchas zonas, era terracería en muchas zonas, ¿no? Pero sí podía ver perfectamente cómo vestían las mujeres, ¿no? Fue ver cine. Estuve también leyendo, revisitando iba a decir Quesada del Olmo, a Quirós Cuarón, que es el de Adebis, y otros libros que hay por ahí hay un personaje muy interesante de la policía alemana que es el que verdaderamente inventó el término de asesino serial. Claro. Que se apellidaba Ganat, ¿no? Y lo pongo en la novela, leí sobre él, leí los casos que llevó él, pero para mí es
es estar comiéndome un pastel, güey. Sí, claro, o sea, no es meterte en un gabinete a Sí, investigar, ¿no? Ujú. Estaba pensando cuando venía, ahorita que se me hizo eterno el viaje en el taxi, venía, claro, es el mismo año que refleja la novela El desfile del amor de Sergio Pitol, exactamente, 1942. Por ejemplo, ¿leíste literatura de esa época también para la ambientación y todo? Fíjate que estaba como muy clavada con Cuesta, Ajá, porque es el año que se suicida, sí. meses antes de que empiece todo este rollo, y estuve releyendo a Cuesta, sus ensayos, su Cantón Dios Mirar. cosa más ¿La entendiste? tremenda. Yo nunca la he entendido esa madre. Yo tampoco, pero ¿a poco no suena bien chingón? Sí, eso sí. Me leí, por supuesto, el ensayo de Inés Arredondo Ajá. sobre Cuesta, Sobre ¿no? Cuesta. O sea, estaba como más interesada en ese personaje. Ajá. Y vamos, novelas que hayan salido por aquella época. No, fíjate que ¿No? eso no me puse a investigar, ¿no? Ya. Ok. Bueno, no sé, otra cosa, o sea, por ejemplo, cosa que me fascinó, que me gustó mucho de la novela, la construcción del suspenso. O sea, porque en ningún momento uno deja de querer saber qué sigue, qué sigue, qué sigue. O sea, vas sobre eso. Incluso llega un momento en que ya cuando te estás acercando al final empiezas a entristecerte con anticipación porque ya se va a acabar, ¿no? Y te iba a preguntar, por ejemplo, bueno, además de la construcción del suspenso, ¿no te pasa que de repente te encariñas con un personaje al que tienes que matar? No, digo, no voy a decir cuál, pero sí. Sí. Sí, que dices, ching, ¿por qué habrá que matarle? Y le piensas a ver cómo puedes, porque cómo lo puedo salvar, cómo le puedo hacer para que no se muera, ¿no? Sí, no, de hecho, para mí el ejercicio es pensar qué personaje es entrañable, Ajá. que no sean los principales, que los necesito para Sí. toda la novela, que sí sea un impacto para el lector. Ya. Así es como lo pienso. Y sí, me dolió porque me caía muy bien ese personaje. Ya, sí. Sí, pues yo creo que a mí también como lector, entonces ya dije, no puede ser, hombre. Sí. Pero bueno, ni hablar. Hay que ser cruel. Sí. Pues no sé, te digo ya, como que se me fueron olvidando las preguntas, pero sí era esta reconstrucción de la ciudad, este ambiente, esta atmósfera capitalina, cuando la capital todavía era un enorme rancho, ¿no? Todavía, salvo el centro histórico, todo lo demás era. Te iba a preguntar qué tan difícil fue reconstruir ciertos barrios. Creo que Tacuba sigue siendo igual, ¿no? O sea, ahí no hay mucho cambio, vamos a decirlo así. Sí, hay fotos, Ajá. hay una, me pasaron un link donde había fotos de la Ciudad de México. Ajá. Por ejemplo, la casa de Quesada del Olmo, que está en la Roma, ¿no? Sí. Pues ahí se veían las casas, digo, ahí es donde estaba la gente que tenía, Sí. que tenía varo, ¿no? Eso sí es algo que estuve viendo para imaginármela. También te encuentras en YouTube, que encuentras cada cosa. Hay reels de la ciudad, Sí. de así era la ciudad en los 40. Sí, en la ciudad en los 30, sí, exacto. Entonces sí era como estar buscando ese tipo de cosas y poder tener pues un escenario donde se muevan, ¿no? Claro. Los lugares específicos, por ejemplo, la esquina de la información, los periódicos, todo eso, no creo que hayan cambiado mucho, ¿no? Tampoco todo sigue siendo igual. El barrio chino Salvo es que igual. nunca fue la esquina de la información. Sí. No terminó siendo lo que se esperaba que fuera, ¿no? Ajá. Pero pues desde entonces están esos dos periódicos ahí, Ya. enfrente uno Sí, del sí, sí. otro. Y te digo, el barrio chino está igual, supongo, o sea, no hay mucha variedad. Aunque me imagino que antes era un poco más, en esta época, era un poco más siniestro, ¿no? Ahora es más turístico, más... Sí, no, pues es que en esa época era el lugar donde ibas a conectar droga, Sí. era realmente un barrio de mala muerte donde estaban
los chinos, ¿Todavía se podrá conseguir opio? yo creo que sí. Sí. Le voy a preguntar a Hagenbeck. A ver qué onda. No sé si quieran hacer alguna pregunta acá del público. Pues, ¿qué más se puede decir? Es una novela que reconstruye una época, que aborda a uno de los asesinos más conocidos en la historia del siglo XX en México, aborda al primer criminalista, que hubo importante en este país, y a uno de los principales policías que me dio la impresión que de repente se confundía un poco, se perdía un poco entre los demás policías, ¿no? Pero que es uno de los principales que también tuvo su leyenda, que luego formó una agencia de detectives. La trama está perfectamente bien construida, uno va avanzando, va siguiendo la investigación, se va picando, va conociendo no nada más a los personajes, sino también, bueno, no nada más a los personajes buenos, sino también a los asesinos, a los periodistas, todo lo que gira alrededor del crimen, vamos, en una ciudad, sobre todo en aquella época, está perfectamente bien construida y reconstruida. Y bueno, pues uno se clava, va recorriendo la ciudad tal como era, y esa ciudad se va quedando en el interior de cada lector, hasta que al final, pues obviamente como es una novela negra, una novela policíaca, pues nos vamos acercando a la resolución del crimen más importante o de los crímenes más importantes. No sé, vale la pena la lectura, pero no sé si quieren opinar algo, preguntar algo, reclamar algo, además de mi llegada tarde. Hola, Eduardo, Norma. Bueno, me encontré después de la lluvia aquí llegando al foro y me da mucho gusto verte, Eduardo, en la cuarta semana. Y bueno, precisamente yo estaba reflexionando un poco, ya saben, de pronto se sube uno al tren del Nobel y bueno, que estaba Cristina ahí un poco sonando. Unos decían que era bueno por lo de las casas de apuestas, ¿no? Pero bueno, detrás de eso sí también te seguía un poco la pista de la entrevista del Universal, ¿no? Que sonó un poco en el incendio de las redes con Eduardo. Pero yo me encuentro a un Eduardo muy entrevistándote, muy interesado en los temas sociales, que la novela negra acude, ¿no? Constantemente. Y pues lejos a veces de estigmatizar un poco esta idea de la autonomía literaria como la pureza de un género o buscar como el arte por el arte, sí me gustaría a propósito de estos temas que tensan, pero yo creo que incluso la no, otorgamiento, por ejemplo, a voces como Cristina del Nobel también es un acontecimiento, ¿no? Porque, es decir, por ejemplo, ustedes hablan de los años 40, ahorita hicimos una exposición sobre González Martínez, él fue el primer candidato a Premio Nobel de Literatura en 1949, que finalmente lo ganó William Faulkner, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el entorno social que era de la posguerra, pues sí, la Academia Sueca decidió no solamente por un género como la novela, sino por una cuestión también geopolítica, ¿no? Bueno, por la parte en este caso de González Martínez, una beta pacifista, por ejemplo, ¿no? Ahora está este autor húngaro que la Academia dice que es el apocalipsis, que narra el apocalipsis, ¿no? Social, en fin. Yo creo que ahora nos toca de nuevo mirar hacia la literatura mexicana y creo que esto plantea una nueva tensión estética, ¿no? Regresando, por ejemplo, a esta entrevista, si por un lado está esta defensa de la autonomía del arte o de los géneros, y por otro lado también, como por ejemplo, incluyendo la narrativa de Rivera Garza, esta parte de la ética social, ¿no? De involucrar los temas sociales. ¿Cómo conciliar eso? ¿Tú cómo ves en el escenario, en el devenir de la novela negra, esta tensión? ¿Es real o es esta parte, por ejemplo, sobre poner lo literario estrictamente sobre lo ideológico? ¿Sí realmente hay una tensión ahí? O bueno, ¿cómo ustedes ven el devenir de la literatura negra en particular
pues sobre todo con todo este contexto, ¿no? Hablando precisamente, me gusta mucho que hablaran de los 40, de remontarse a esa época, porque ya existían este tipo de tensiones, inclusive hablando en el escenario internacional, pero ya en el contexto mexicano, pues ya también estaban esas tensiones, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría un poco preguntarles un poco esto sobre este devenir, ¿no? Bueno, yo, por principio, el Nobel siempre me ha parecido un premio político y creo que se da por intereses de otro tipo, que no necesariamente es la literatura. Con esto no digo que no lo merecieran quienes lo han ganado, pero sí digo que mucho que los merecían no lo han recibido, ¿no? Por cuestiones políticas justamente. Y respecto del arte por el arte o lo ideológico, pues es un tema que tiene 1000 años en el arte, no solamente en la literatura, ¿no? De hecho, ya actualmente se habla incluso de activismo cultural, ¿no? Hay una rama del arte que es activismo, ¿no? En mi caso en particular, pues yo no puedo no reflejar el mundo en el que estoy inmersa, ¿no? Hace rato que me preguntaban sobre la visibilización de esta agente desvanecida, evaporada de la historia del Servicio Secreto Mexicano. O sea, yo no pensé, voy a contar esta historia porque hay que visibilizar a esta mujer. No, o sea, yo lo que vi fue una muy buena historia en la que hay una mujer en el servicio secreto en una época en la que las mujeres están completamente dirigidas hacia otro lado por los discursos, las narrativas de la época, y que está persiguiendo a un asesino de mujeres, y la historia me parece tremenda. O sea, es una historia que consideré importante contar. Y obviamente lo social pues se va a trasvasar, ¿no? Porque uno está inmerso en esto que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que cuando, y eso ya es mi opinión particular, yo creo que cuando se privilegia el querer dar un mensaje o el querer, qué sé yo, demostrar, yo siempre digo, cuando un artista o un escritor quiere demostrarme que tiene conciencia moral, valió. Creo que ahí en ese momento la obra pierde, porque va a estar tan ocupado en demostrarme que tiene conciencia moral que se va a olvidar de lo principal, ¿no? Y yo creo que eso también depende de cada autor, ¿no? Que cada quien trabaje como le guste o como prefiera. Yo opino igual. En realidad, digo, obviamente es indisociable la ideología de la literatura, pero lo que a mí me choca es cuando una novela trae una agenda que viene previa a la novela, ¿no? O sea, cuando hay una ideología que está empujando a que se escriba esa novela. Siempre pienso en el realismo socialista de la Unión Soviética, que entre las, no sé, ¿qué serán? 100,000 novelas que escribieron los rusos en aquella época, a lo mejor se salvan una o dos, ¿no? En la actualidad. Entonces, creo que eso es lo que a mí no me gusta, ¿no? O sea, cuando la novela se convierte en un panfleto. Esa es la idea. Y tampoco estoy seguro si se trata del arte por el arte. Yo jamás he mencionado nada parecido, ¿no? Por ejemplo, o sea, pero sí pienso en la literatura como literatura. Pensando, por ejemplo, en esta candidatura de Cristina Rivera Garza, yo creo que todo mundo piensa que fue candidata al Nobel
por sus libros, así como Andamos Perras, Andamos Bravas o El Invencible Verano de Liliana, pero esa es la gente que no ha leído la obra de Cristina Rivera Garza, la obra anterior, ¿no? O sea, Verde Shanghái, La muerte me da, todo este tipo de novelas que son bastante experimentales y que son bastante literarias. O sea, aquí en el caso de Cristina, por supuesto, tiene una beta literaria y tiene una beta de activista, y a veces es más activista y a veces es más literaria. Sí, pero yo sí prefiero que se privilegie la literatura, y no estoy hablando de Cristina, estoy hablando en general, que se privilegie la literatura antes de que esa literatura lleve una agenda política o una agenda ideológica. Llevo su libro como compromiso de lectura, hoy vine justamente por él, y aún no lo conozco y no puedo comentar ni hacer ninguna observación, pero sí lo que acabo de escuchar es que su personaje, su protagonista, su agente del servicio secreto me parece una innovación, un aporte en una singularidad en el hecho de la literatura policíaca, criminal o negra, escrita por las mujeres en México en los últimos 75 años. Si consideramos que Elvira Bermúdez fue la primera en que escribió un personaje que era justamente una policía y que se dedicó a investigar. Y de allí hasta acá, cómo se ha transformado ese personaje femenino en una buscadora, en una persona civil, en un agente civil. A mí me parece que hay un gran aporte en esa novela en términos de que en mi experiencia, en mi lectura, en lo que yo he investigado sobre la literatura policíaca mexicana escrita por mujeres, no existía hasta ahora. La felicito. Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Última pregunta ya para cerrar. Gracias. Felicidades por, a pesar de los imprevistos, por haber continuado con el evento. Y la pregunta es muy específica. La agente Dorantes, ¿tiene usted algún dato de cuándo y cómo salió del servicio secreto? Porque se le menciona a ella en una entrega-recepción oficial de cuando Durazo suprime, elimina el servicio secreto para crear la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, imponer a Sagún Vaca y empezar con el manejo del narco. Hay una mención a ella como sí su profesionalismo en los métodos de trabajo que empezaron a preparar a los nuevos agentes. Esto lo mencionan Rafael Rocha Cordero y Manuel Baena Camargo, que eran los comandantes titulares del servicio secreto en 1976, cuando desaparece por lo que mencionó. ¿Tiene usted el dato de por qué y cómo sale Dorantes de...? No tengo el dato. Desafortunadamente no encontré nada de ella. Y fuimos al archivo de Lecumberri, donde supuestamente está todo. La explicación que nos dieron es que como era el servicio secreto no podía, era secreto. Pero pues los nombres salen en el periódico, entonces no sé qué tan secreto. Pero no, yo no encontré nada de ella. Eso que menciona está muy interesante, no tenía ese dato. Ahorita me lo compartes. Bueno. Gracias. Gracias a ti. Bueno, queremos agradecerle a Eduardo Antonio Parra y a Norma Lazo. Se logró, haber presentado La Visible Oscuridad. Tenemos libros a la venta allá afuera para todos los que quieran adquirirlo. Y bueno, agradecerles muchísimo estar esta noche con nosotros. Por aquellos que estuvieron siguiéndonos en redes, también les agradecemos muchísimo, y agradecemos también a la Biblioteca de México. Mañana empezamos a las 3, me parece, a las 11 con Roberto Coria.
una proyección que va a estar él comentando. Luego después seguimos con el homenaje a Bev y la entrega del Premio Filiberto 2025, ya para hacer el cierre de esta Semana de la Novela Negra. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches.